Bendiciones, su hermana Gypsy por aquí. Quería repartir una palabra con ustedes. No me olvidé de ustedes. Tú sabes que tengo esa palabra para ustedes. Hoy le toca a Betsabé, parte 2. Hablamos de Betsabé como el rey David no fue a la guerra y se quedó en su palacio. Entonces, por no ir para la guerra, él perdió enfoque y se enfocó en cosas que no debía. Entonces se enfocó en Betsabé, una mujer prohibida, porque era una mujer casada con Urías. Pero como David era rey, él quería acostarse con Betsabé y la mandó a llamar, y Betsabé y él se acostaron juntos. Entonces eso trajo una consecuencia, que estuvo embarazada Betsabé de David. Entonces, ahora David, en vez de confrontar sus consecuencias, él trató de cubrirlo para culparle a Urías, que él era el padre del niño. Él lo sacó de la guerra y le dijo: tú te acuestas, tú te vas y te vas para donde tu esposa, ve, pasa tiempo con ella. Pero Urías no quería. Urías no quería ir para su casa, estar cómodo en su casa mientras había los hombres, sus compañeros estaban en guerra. Él decidió no ir a su casa y durmió afuera de su casa. Y no pasó como David quería. David quería culpable a él por el hijo, pero no fue así. Entonces David cambió de tragedia, y lo que pasó fue que en vez de él acostarse con su esposa, David lo puso al frente de la batalla para que lo mataran. Entonces mataron Urías en la batalla. Y cuando lo mataron, entonces él quería quedarse con Betsabé. Entonces Betsabé lloró por su marido, pero ya se murió. Y como se murió, ella se juntó con el rey David. Entonces el rey David y ella tuvieron un hijo. Y el hijo que tuvieron se murió. Porque fue una consecuencia del pecado de él y de ella. Porque ella estaba casada con Urías y él no tenía por qué acostarse con Betsabé. Y todos pecados, porque lo mandó a matar a Urías y también se acostó con una mujer casada. Esos son dos pecados en uno. Entonces eso trajo consecuencia, que fue que se le murió el hijo. Ahí fue que quedamos, ¿verdad? Que se le murió el hijo. Pero no llegamos en eso. Pero yo le estoy dando un avance de lo que iba a pasar ahora. Vamos a ver ahora a dónde que lo dejamos. Porque ya Dios me puso a la otra que vamos a leer. Y no se lo voy a decir porque va a ser una sorpresa. Pero yo estaba trabajando en ella el otro día y quería darle una sorpresa. Pero ahora vamos a leer a dónde quedamos con David y Betsabé. David y Betsabé nos enseña algo bien poderoso. Nos enseña que nosotros no podemos hacer cosas que no le agrada al Señor. Porque si hacen cosas que no le agrada al Señor, hay consecuencias. Y no importa que si tú te humilles, siempre habrá consecuencias de tus pecados. Porque Dios no perdona nuestros pecados. Dios no perdona si nos arrepentimos de todo lo que hacemos. Y no perdona, porque Él perdonó a David. Pero la consecuencia fue que se murió el hijo de David. Ok, vamos a leer ahora.
¿A dónde fue que quedamos? Déjame ver. ¿A dónde fue que quedamos en esta historia tan fuerte? Porque es una historia fuerte. La historia de Betsabé, de Betsabé y David, siempre que yo la leo, pienso que es una historia bien fuerte. Y solo los guerreros puedo entender esa historia. Ahora, como ya yo hice mucho aquí, por eso que estoy buscándolo, porque yo hice muchas mujeres ya y la tengo preparada para ustedes, pero estoy esperando por el Espíritu Santo para que me diga a dónde voy. Pero vamos a terminar Betsabé para comenzar con la otra, a la otra personaje, la otra mujer virtuosa, porque somos virtuosas aquí. Betsabé no fue forzada, ella era culpable del delito, pero ella no fue la única culpable. David también fue culpable porque él sabía que era casada, la llamó y se acostó con ella. La fornicación se define como la relación sexual entre personas que no están casadas entre sí. Esto es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio con cualquier persona. También se conoce como fornicación a la relación sexual a cambio de dinero. La Biblia nos enseña que hay que huir de la fornicación. 1 Corintios 6:18. Huyan de la inmoralidad sexual. Los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Y de ahí leímos 1 Corintios 6, que no habló de la pleitos entre creyentes y moral sexual. ¿Hablamos de eso? No, hablamos de eso. Vamos a leer Biblia con Gypsy. 1 Corintios 6, 18 al 20. Primera de Corintios. ¿Ya tienen su Biblia? 1 Corintios 8. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu presencia. Gracias por todo lo que tú has hecho hoy, en el día de hoy, Padre. Somos agradecidos de todo lo que tú haces con nuestra vida, con nuestro ser. Que cada día aprendemos más de ti, aprendemos más de tu presencia, aprendemos más a respetarnos, aprendemos más de todo lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a parecernos más a ti, menos a nosotros mismos, porque no podemos sin ti, Señor. Ayúdanos a estar más cerca de ti todos los días para poder hacer tu voluntad aquí en la tierra, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque tú usas mi boca para edificar, para sanar, para transformar vidas aquí. Y estos mensajes para estas mujeres guerreras, para que sigan creciendo en fe, que sigan creciendo espiritualmente a la forma que tú quieras, Señor. Gracias, Señor, por ser tan bueno, tan hermoso, tan glorioso. Ahora, Padre, usa esta vasija de barro para tu gloria. Y a ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. 1 Corintios 6. Cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otras creyentes, como se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto, en lugar de llevarlo ante otros creyentes, no se dan cuenta de que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo. Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes. ¿No se dan cuenta que juzgaremos a los ángeles? Así que deberíamos ser
¿No se dan cuenta que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a jueces que son de afuera y no son respetados por la iglesia? Digo esto para que se avergüencen. No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decir sobre estos temas. En cambio, un creyente demanda a otro, justo frente a los incrédulos. El hecho de que tengan semejanza demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes, porque mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está. ¿Por qué no se dejan estafar? En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. Gloria a Dios. ¿No se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredan el reino de Dios? No engañen a sí mismos. Lo que se entrega al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan estafan a la gente, ninguno de esos heredarán el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no, todo les conviene. Aún se me permite hacer cualquier cosa, no, debo volverme esclavo de nada. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. Y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó a los muertos a nuestro Señor. ¿No se dan cuenta que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo que es parte de Cristo y usarlo a una prostituta? Jamás. Y no se da cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella. Pues la escritura dice, los dos se convierten uno solo. Pero la persona que se une al Señor es uno solo el espíritu con él. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y le fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios lo compró a un alto precio. Por tanto, oren a Dios con sus cuerpos. Honre a Dios con su cuerpo. Tenemos que honrar a Dios con nuestro cuerpo. La inmoralidad sexual no nos pertenece. No podemos estar en unión libre sin casarnos. No podemos estar acostándonos con personas que si no hemos casado con mujeres, tienen que ponerse su puesto. No pueden acostarse con cualquier hombre. Ese hombre tiene que comprometerse, tiene que casarse para poder darle valor a ese cuerpo de ustedes. Vamos a leer ahora. Ok. Pleitos entre creyentes y inmoralidad sexual. Cuando David y Betsabé pecaron, hubo consecuencias, porque el profeta Natal
fue a confrontar su falla. El profeta Natán le confronta con una parábola y esta llevó a David a arrepentimiento, pero su pecado tuvo consecuencia. Este pecado fue que marcó la consecuencia que sufrió a su familia y su descendencia. Leer 2 Samuel 12. Vamos a leer 2 Samuel 12. Yo le dije que el pecado, tú te puedes arrepentir, pero el pecado trae consecuencias, porque siempre, mira cómo quedó Betsabé embarazada. Por lo tanto, el Señor le envió a un profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en el cierta ciudad. Uno era rico y el otro era pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comió del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como una niña. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar a un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y le preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosas merece la muerte. Debe repartir el daño donde el hombre pobre 4 ovejas por lo que le robó, por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David, tú eres el hombre. El Señor Dios de Israel dice, yo te ungí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, su esposa y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habrá dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor? ¿Hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías, el hijita, con la espada de los amonitas y lo robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado a tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor, por lo tanto has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra ante tus propios ojos. Daré tu mujer a otro hombre y él se acostará con ella a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo lo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Gloria a Dios. Entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra de Dios, del Señor, con lo que hiciste, tu hijo morirá. Después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo de David. Tuvo como esposa a Urías. Así que David le suplicó a Dios que le perdone la vida de su hijo y no comió. Y estuvo toda la noche tirando en el suelo. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que le levante y comiera con ellos, pero él se negó. Finalmente, al 7º día, el niño murió y los consejeros de David tenían temor de decirlo.
¿No escuchas razones cuando el niño estaba enfermo? Se decían, qué locura hará cuando le digamos que el niño murió. Cuando David vio que su radán entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó. Si le contestaron, ya murió. De inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso loción y se cambió la ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Sus consejeros estaban asombrados. No le entendemos, le dijeron. Mientras el niño aún vivía, ustedes lloraban y rehusaban comer, pero ahora el niño ha muerto. Ustedes terminó el duelo y de nuevo estaba comiendo. Aúlle y llore, respondió David. Mientras el niño vivía, porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. Luego David consoló a Betsabé, su esposa, y se acostó con ella. Entonces ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, y David lo llamó Salomón. El Señor amó al niño y mandó a decir por medio del profeta Natal que deberían llamarlo Jededías, que significa amado del Señor, como el Señor había ordenado. Mientras tanto, Joab luchaba contra la ciudad de Rabá, la capital de Amón, y tomó las fornicaciones reales. Entonces Joab envió un mensajero a David para decirle, he peleado contra Rabá y he capturado el suministro del agua. Ahora traigo al resto del ejército y tomo la ciudad. De lo contrario, yo seré quien la conquiste y recibirá el reconocimiento por la victoria. Entonces David reunió al resto del ejército y fue a Rabá. Peleó contra la ciudad y la tomó. David quitó la corona de la cabeza del rey y la colocaron sobre él. La corona estaba hecha de oro con gemas incrustables y pesaba 34 kilos. Además, David se llevó a un enorme botín de la ciudad. También hizo esclavo a los habitantes de Rabá y los forzó a trabajar con sierras, picos y hachas de hierro y a trabajar en los hornos de ladrillos. Así trató la gente de todas las ciudades amonitas. Luego David regresó a Jerusalén con todo su ejército. Gloria a Dios. Entonces, vieron lo que le pasó a David, pero David pudo confesar su pecado y apartarse y Dios le dio misericordia. Y por eso tuvo otro hijo con Betsabé. Y ese hijo fue Salomón. David oró y ayunó, pero eso no dejó que la consecuencia pase de su hijo. Se murió, pero eso fue para que David aprenda de su error y modelar su carácter. Esto no detuvo a David, sino que le dio el chance de lavarse y seguir adelante, porque lo que nos pasa no debe destruirnos, sino ayudarnos a llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Jeremías 29:11. Vivir para agradar a Dios. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4:1-8. Vivir para agradar a Dios, porque eso es lo que tenemos que hacer, vivir para Dios, no vivir para nuestros propios gustos, para nuestros propios deseos, como
David vivió para sus propios deseos. Él quería hacer lo que le dé su gana. Y por eso le pasó. Pero por lo menos se arrepintió. Que no fue uno de esas personas que no se arrepintió, sino que sabía lo que hizo mal y se arrepintió. Finalmente, Primera Tesalonicenses 4. Finalmente, amados hermanos, les ruego en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrade a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más, pues recuerden que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controla su propio cuerpo y vivirá en sanidad y honor. No en pasiones sexuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a otros creyentes en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece, vamos a leer otra vez. Versículo 7. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no se desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien le da el Espíritu Santo. Pero no hace falta que les escriban sobre la importancia de amarse mutuamente, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes en toda Macedonia. Aun si amados hermanos, les ruego que los amen todavía más. Pongan como objetivo vivir una vida tranquila, ocupándose de sus propios asuntos, y trabajen con sus manos, tal como instrumentos anteriormente. Entonces aquellos que no son creyentes repetirán la manera en que ustedes viven, y ustedes no tendrán que depender de otros. Ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con las creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel, y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego junto con ellos nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense uno con otro con estas palabras. Gloria a Dios. No sé por qué Dios nos llevó ahí, pero por algo nos está llevando ahí, para que nosotros aprendamos a vivir para Dios, para nosotros aprender a hacer lo correcto, porque somos hechuras de Dios para hacer buenas obras.
sus ojos, porque Dios nos ve y Él ve todo lo que hacemos y todo lo que hacemos para Él. Y también ve las cosas que, no, que hacemos incorrectas, que también tenemos que arrepentirnos, porque Él llamó a los que se arrepienten. Él la llamó a los pecadores para que se arrepienten, como dice la palabra. Aquí vemos, vamos a leer Primera de Reyes, aquí vemos a una madre prefiere a su hijo, hablando con él, porque nosotros como madre tenemos que estar ahí por nuestros hijos, aunque tengan debilidades, tenemos que ayudarlo a llegar a su destino, porque para eso fue que Dios nos dio a nuestros hijos, para guiarnos por buen camino y cuidarlos de toda mal. Así, madres, oren por sus hijos y traten de ayudarlos en lo que puedan y el Señor se encargará de lo otro. Primera de Reyes 1. Vamos a leer esa historia, a ver qué pasó, que la mamá ayudó a su hijo. Primera de Reyes 1. El rey David era ya muy anciano. Por más frascas le ponían, no podía entrar en calor. Así que sus consejeros le dijeron, busquemos una joven virgen que lo atienda y lo cuide. Mi señor dormirá en sus brazos y le quitará el frío. Entonces buscaron una muchacha hermosa por toda la tierra de Israel y encontraron a Abisag de Sumne y se la llevaron al rey. La joven era muy hermosa, cuidaba al rey y lo atendía, pero el rey no tuvo relaciones sexuales con ella. Por eso, tiempo Adonías, hijo de David, cuya madre era Hagiot, comenzó a hartarse diciendo, voy a proclamarme rey. Así que siguió carros de guerra con sus conductores y reclutó 50 hombres para que corrieran delante de él. Ahora bien, su padre, el rey David, jamás lo había discipulado. Ni siquiera le preguntaba, ¿por qué hacen esto o aquello? Adonías había nacido después de Absalón y era muy apuesto. Adonías se apoyó en Joab, hijo de Sarvía, y el sacerdote Abiatar, y ellos apretaron a ayudar a llevar a ser rey. Sin embargo, el sacerdote Sadoc y Benai, hijo de Joiada, junto con el rey profeta Natán, Simén, rey, y la guardia personal de David, se negaron a ayudar a Adonías. Adonías se dirigió a la peña de Zoet, cerca de manantial de Enrog, y allí sacrificó ovejas, ganado y terneros engordados. Invitó a todos sus hermanos, los demás hijos del rey David, y a todos los funcionarios reales de Judá, pero no invitó al profeta Natán, ni a Benai, ni a guardia personal del rey, ni a su hermano Salomón. Entonces Natán fue a ver a Betsabé, la madre de Salomón, y le preguntó, ¿no te has enterado de que el hijo de Hagú, Adonías, se proclama rey y nuestro señor David ni siquiera lo sabe? Si deseas salvar tu vida y la de tu hijo Salomón, sigue mi consejo. Ve ya mismo a ver al rey David y dile, mi señor el rey, ¿acaso no me hiciste un juramento cuando me dijiste definitivamente que tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono? Entonces, ¿por qué Adonías se ha proclamado rey?
y mientras tú aún estés hablando con el rey, yo llegaré a confirmar todo lo que ha dicho. Entonces Betsabé entró en la habitación del rey. David era ya muy viejo y Abisai lo cuidaba. Betsabé se inclinó ante él. ¿En qué te puedo ayudar?, le preguntó el rey. Ella le contestó: el Señor, usted hizo un juramento delante del Señor Señor su Dios, cuando me dijo: te aseguro que tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono. Sin embargo, Adonías se proclama rey y mi señor, el rey, ni siquiera se ha enterado. Ha sacrificado gran cantidad de ganado, terneros engordados y ovejas, y la ha invitado a todos los hijos del rey a celebración. También invitó a sacerdote Abiatar y Joab, comandante de ejército, pero no invitó a su siervo Salomón. Ahora, mi señor el rey, todo Israel está esperando que usted anuncie quién será el próximo rey. Si no toma alguna medida, mi hijo Salomón y yo seremos tratados como criminales en cuanto mi señor el rey ha muerto. Mientras ella aún hablaba con el rey, llegó el profeta Natán. Los funcionarios del rey le informaron: el profeta Natán está aquí y quiere verlo. Entonces Natán entró y se inclinó ante el rey con el rostro en tierra y le preguntó al rey: mi señor, el rey, ¿ya has decidido que sea Adonías el próximo rey que se siente en tu trono? Hoy él sacrificó gran cantidad de ganado, teneroso, engordoso y ovejas, y invitó a todos los hijos de Israel a celebración. También invitó a los comandantes del ejército y al sacerdote Abiatar. Ahora están festejando y bebiendo con él, y gritaban: que viva el rey Adonías. Pero a mí no me invitaron, ni el sacerdote Hadot, ni a Benai, ni a tu siervo Salomón. ¿Acaso mi señor el rey ha hecho esto sin informar a ninguno de sus funcionarios acerca de quién será el próximo rey? Gloria a Dios. Peleando por el rey, peleando por ser rey, y el único rey es Jesucristo. Gloria a Dios. Estos reyes siempre andan peleando por el trono. Gloria a Dios. Entonces el rey David respondió: llamen a Betsabé. Así la Betsabé volverá a entrar, y se quedó de pie delante del rey. Y el rey repitió su juramento: tan cierto como el Señor vive y me ha rescatado de todo peligro, tu hijo Salomón será el próximo rey y sentará en mi trono este mismo día, tal como lo juré delante del Señor Dios de Israel. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con el rostro en tierra y exclamó: que viva por siempre mi señor el rey David. Entonces el rey David ordenó: llamen al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benai, hijo de Joiada. Cuando ellos llegaron a la presencia del rey, él les dijo: lleven a Salomón y a sus funcionarios ante el manantial de Gilón. Salomón irá montado en mi mula. Una vez allí, el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirá rey de Israel. Hagan sonar el cuerno de candero y griten: que viva el rey Salomón. Luego escóltelo de regreso, y él se sentará en mi trono. Él me sucederá en el trono, porque yo lo he nombrado para que sea gobernante de Israel y de Judá. Amén, recibió Benai, hijo de Joiada. Que el Señor Dios de mi rey, el rey, ordene que así sea. Que el Señor esté con Salomón así como ha estado conmigo, mi señor el rey, y
le agradezca el reino de Salomón aún más que el suyo. Entonces el sacerdote Sadoc y el profeta Natal, junto con Benai, hijo de Joiada, y la guardia personal del rey, llevaron a Salomón hasta que le mantengan de Gilón. Y Salomón iba montado en la mula que pertenecía al rey David. Allí el sacerdote Sadoc tomó de la carpa sagrada el fracaso de aceite de oliva y lo ungió a Salomón con el aceite. Luego hicieron sonar el cuerno de Carmelo y toda la gente gritó: ¡Que vive el rey Salomón! Toda la multitud siguió al Salomón hasta Jerusalén, tocando flautas y gritando de alegría. La celebración estaba tan alegre y retuerdosa que el sonido hacía temblar la tierra. Adonías y sus invitados escucharon la celebración y los gritos casi terminan el banquete. Cuando Joab oyó el sonido del cuerno de Carmelo, preguntó: ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanto alboroto en la ciudad? No había terminado de hablar cuando llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abidar. Entonces les digo a Adonías: ¿por qué eres un hombre bueno si realmente traes buenas noticias? Para nada, respondió Jonatán. Luego nuestro señor el rey David acaba de promulgar el rey a Salomón. El rey lo envió al manantial de Gihón con el sacerdote Sadoc y el profeta Natal y Tanai, hijo de Joiada, y habían protegidos por la guiada persona del rey. Montando a Salomón en la mula del rey, y Sadoc y Jonatán lo enviaron rey en el mandual de Gihón. Acaban de regresar y toda la ciudad está celebrando y festejando. Por eso hay tanto ruido. Es más, ahora mismo Salomón está sentado en el trono real como rey, y todos los funcionarios reales han ido a felicitar al rey David y a decirle que su Dios aumente la fama de Salomón aún más de la suya, y que engrandezca del reino de Salomón aún más que el suyo. Entonces el rey inclinó la cabeza en adoración mientras estaba en su cama y dijo: alabado sea el Señor Dios de Israel, quien el día de hoy ha escogido a un sucesor de que se siente en mi trono mientras aún vivo para presenciarlo. Entonces todos los invitados de Adonías, presos del pánico, saltaron de la mesa del banquete y se dispersaron velozmente. Adonías tuvo miedo de Salomón, por lo que corrió a la carpa sagrada y se agarró de los cuernos del altar. Pronto llegó el Salomón la noticia de Adonías. Por temor su había agarrado de los cuernos del altar y rogaba: que el rey Salomón jure hoy que no me matarás. Salomón respondió: si él demuestra ser leal, no se le tocará ni un pelo de la cabeza, pero si causa problemas, morirá. Entonces el rey Salomón mandó llamar a Adonías y a los bajaron del altar. Adonías llegó y se inclinó respetuosamente ante el rey Salomón, quien le despidió diciendo: vete a tu casa. Gloria a Dios. Entonces, aquí vemos una historia, lo que pasó después. Entonces Salomón se volvió rey, pero el otro quería volverse rey, pero al final, ¿quién fue que se volvió rey? Salomón, porque David había matado demasiada gente para ser el rey. Gloria a Dios. Así vamos a dejar saber por ahora
Porque Betsabé tiene muchas historias, tiene más historia, pero lo que aprendimos de Betsabé fue que nosotras como mujeres no podemos dejar ser mujeres que expongamos nuestro cuerpo para que otros hombres lo vean. No podemos, si somos casadas, no podemos meternos con otro hombre casado. No, a mí no podemos meternos con otro hombre si somos casadas porque tiene consecuencias cuando hacemos esas cosas. Y también podemos ver como hay cosas que pasan y solo Dios la ve y Él coge venganza. De todas las cosas que tú haces escondido, Dios te ve. Y todo lo que tú haces se revelará en el nombre de Jesús. Y todo lo que hacen pecado contra Dios lo van a pagar. Palabra del Señor. Dios me lo bendiga.